Wakichawisapi Sarataki Purillari Jacalhuarja, municipio de Caranavi, Barcacabawa, RPOs, Bolivia, Toqueda, Yatiraka, Peruski Pawija, Utjarakiri. Kurateja, Jutiri Tunca, Sohtari Uruaca, diciembre Paxita Lajiparua, Kimsatunca, Mayani, aniversario. Baram Tawaka, Hawayari, Dawayatia de Paraki, Kabapinwa, Amtana Carpo, Hawayari, municipio Toquit, Hasasidawa, Sapharakotokitwa, Acalhuara, Ayatia, Wayapharakstani, Dogani Hatasiwa, Culiaca, Gilata, Juan Carlos Bolira, Upaja, corresponsal acá Sistema de Radio de los Pueblos Originarios de Bolivia, Toqueda y Atirrequichejayer. Bueno, Juan Carlos, estamos escuchando adelante desde el municipio de Caraná. Bien, muchas gracias Gilata Edwin. Un saludo cordial para el programa Identidades de Bolivia TV, donde escuchan a nivel nacional acá en esta jornada. Nosotros, desde la capital cafetalera de Bolivia, a esta hora nosotros vamos a hablar, por supuesto, de lo que vive Caranavi, mes aniversario que prácticamente ya ha llegado acá a la capital cafetalera de Bolivia. Para ello nosotros tenemos acá a la responsable de la Unidad de Culturas del Gobierno Municipal de Caranavi, la hermana Alicia Poma, donde nos va a dar a conocer, en este caso, el cronograma, lo que ya desde el 1 de diciembre se ha venido diferentes actividades, esto en relación a la provincialización de Caranavi, a los 31 años que prácticamente la provincia de Caranavi cumple, y nosotros de esa manera vamos a dar a conocer en el programa en detalle prácticamente de las diferentes actividades que ya se está desarrollando acá en el municipio de Caranavi. Muy buenos días, hermana Alicia. Ya prácticamente se ha iniciado desde el 1 de diciembre con las diferentes actividades acá en Caranavi. ¿Cómo está? Un gran saludo cordial. Gracias por la entrevista correspondiente. Sí, ya hemos iniciado con las diferentes actividades acá en nuestro municipio de Caranavi, en coordinación con el municipio de Alto Beni. Los dos municipios hemos iniciado a partir desde el día 1 de diciembre para homenajear los 31 años de provincialización de Caranavi. Ya hemos iniciado el día 1 con el embanderamiento de las calles, esto ya acá en la plaza principal de la misma manera, y donde también invitamos a todos quienes están viendo a través de ese medio, le invitamos a que puedan colocar las banderas de nuestra querida provincia de Caranavi, que es el amarillo y verde. Y también el día 14 de diciembre vamos a tener el final del Campeonato Deportivo de Fútbol Sala Damas, que se está llevando ya también, y ese día estaremos conociendo a las campeonas en homenaje a nuestra querida provincia de Caranavi. Y también el día jueves 15 de diciembre, el día viernes 15 de diciembre tendremos esto a partir de las 9 de la mañana, sesión de honor, esto a cargo del Honorable Consejo Municipal. Luego de eso también tendrá la entrega de reconocimientos a personas destacadas que se tiene. Y también a partir de las 1 de la tarde tendremos ya la entrada cultural de danzas autóctonas, esto en su tercera versión de gestión 2023, donde invitamos también a que sean partícipes a todas las organizaciones sociales, cantones, federaciones, a los municipios que quieren formar parte de esa entrada autóctona, esto en homenaje a los 31 años de provincialización de Caranavi. Están hecha la invitación. También como primer lugar tenemos un toro, segundo lugar un cerdo grande, tercer lugar un cerdo mediano, y los otros premios sorpresa. Los municipios que quieren ser parte de esta entrada autóctona están hecha la invitación extensiva con todo. Nosotros estaremos también recibiéndoles acá en nuestro municipio de Caranavi. Y luego de eso se tendrá también conocimiento de quiénes son los ganadores de esta entrada. Luego de eso iniciaremos ya también con la serenata, esto a cargo de la banda del batallón, la banda de la Fuerza Aérea, también invitados especiales que tendremos para esa noche. Y al día siguiente, sábado 16 de diciembre, estaremos ya con el Te Deum correspondiente, con las autoridades invitados. También estaremos a la cabeza del honorable alcalde municipal esto desde las 7 de la mañana. Iniciaremos con el Te Deum, esto en la parroquia Nuestra Señora del Divino Amor de nuestro municipio de Caranavi. Luego de eso se tendrá también la ofrenda floral ofrecido por el honorable alcalde municipal y también por los honorables concejales también, y al mismo tiempo el municipio de Alto Beni estará presente en homenaje, esto en memoria del señor Ramiro Revuelta Iriarte, a cargo también que estará presente en las organizaciones sociales, donde todos ustedes están hecha la invitación correspondiente. Luego de la ofrenda floral estaremos ya también con un acto especial programado para ese día, con invitados especiales, y al mismo tiempo, luego de culminar el programa especial, estaremos ya iniciando con el desfile cívico
esto como ya es de costumbre en nuestro municipio de Caranavi. Hermana Alicia, en la parte de la danza autóctona que se va a llevar a cabo el 15 de diciembre, ¿ya hay inscritos los participantes para este evento? Sí, ya tenemos inscritos hasta el momento ya 7 participantes. Nuevamente hacemos la invitación extensiva si los municipios aledaños de nuestro municipio de Caranavi quieren ser parte de esta entrada autóctona, están hecha la invitación. A nuestros hermanos desde otros departamentos quieren disfrutar también, vénganse, nosotros recibiremos con todo el amor y cariño y también así de esa manera festejaremos a nuestra querida Caranavi y también para que ustedes aprovechen, vengan a disfrutar los lugares turísticos que ofrece Caranavi y los lugares, las cafeterías que también que tenemos acá como capital cafetalera de Bolivia. Está hecha la invitación para todos ustedes a la cabeza del honorable alcalde municipal. Vénganse, disfrutemos estos días en homenaje de los 31 años de nuestra provincia de Caranavi. Es así, compañero Gilata Edwin, estamos aquí conversando en relación al aniversario de la provincialización de Caranavi. Hermana Alicia, el sábado 16 se viene ya el acto central, en este caso el desfile que se va a realizar en Caranavi, de las diferentes unidades educativas, instituciones públicas, privadas que van a ser partícipe, por supuesto, de este acto central que se va a llevar a cabo el sábado 16. Hay invitados especiales tal vez para esa jornada, celebrando los 31 años de la provincialización. Sí, hemos enviado las invitaciones nosotros ya esto desde los primeros días del mes de diciembre a la cabeza del honorable alcalde municipal, esto a nivel nacional y también departamental. Así de esa manera también se ha hecho la invitación a otros municipios de acá para que estén presentes en nuestro aniversario y así de esa manera disfrutemos entre todos nosotros y esto que sea también un acto importante y especial para compartir juntamente con todos quienes vivimos acá en nuestra querida provincia de Caranavi. La provincialización de Caranavi, esto relaciona prácticamente a Alto Beni, ¿no? Porque también es municipio de la provincia de Caranavi. ¿Estará presente tal vez en este caso el alcalde, autoridades importantes de Palos Blancos? Sí, el municipio de Alto Beni hemos hecho la conversación directamente con el honorable alcalde municipal. Ya se ha hecho la invitación directa y también ya nos ha confirmado que sí va a estar presente ese día juntamente con los honorables concejales para poder así festejar entre ambos municipios a nuestra querida Caranavi. Nuevamente reiteramos la invitación a todos ustedes. El día 15 también estaremos con la verbena y el día 16 también con grupos invitados especiales que se tendrá. Así que véngase a Caranavi, disfrutemos entre todos nosotros. La invitación para todos ustedes ya está hecha. Bien, de esa manera, Caranavi ya prácticamente vive una gran fiesta en este mes, el último mes de la gestión 2023, con las fiestas del aniversario a la provincialización de Caranavi, donde ya se ha arrancado con diferentes actividades acá en el municipio de Caranavi, en la provincia de Caranavi, donde se ha visto actividades importantes desde el 1 de diciembre que ha arrancado ya prácticamente con actividades importantes acá en Caranavi, ¿no? Hermana Alicia, tal vez algo más para ya despedirnos del programa Identidades. En esta jornada también hacer la invitación, por supuesto, a nivel nacional por Bolivia TV, que nos están viendo para este evento que prácticamente se está llevando a cabo acá en Caranavi. Boliki Gila Culiacanaca, Humanacaro, con más invitación por esta acá provincia de Caranavi, Tojaricama, Jutanta, Oya por aquí, una caja viernes, Tunga Piscani, Urunacas, Rajoicani, Camaraki, sábado, Tunca, Sotani, Urunacas, Rajoicani, acá diciembre, Paxin Casina, Humanacara, Jovilta, Taparactawa, Jutanta, Oya, Pamayu, Kamata, Tacaina, Camarta, Oeñani, Kunamateja, autoridades nacionales, departamentales, como acá, municipio de Caranavi, Toqueta, Yaja, municipios de Canacasa, Portación y Caraquinigua, Ayucamata, grupos especiales de Panacasa, Portanes y Caraquinigua, Camasa, Jutanta, Oyapama, Ayucamata, Taqueni, Camarta, Ñataki, Conateja, Caja, Viernes, Zunga, Pesjani, Urnas, Arhuaycani, Caja, entrada autóctona, Cuampisa, Chicanita, Ciscaraquiñani, Camas, Jutanta, Oyapama, Jawilta, Taparactawa, Taque, Comanacasa. Bien, Gilato Edwin, entonces nosotros de esa manera hemos conversado con la hermana Alicia Poma, responsable de la Unidad de Culturas del Gobierno Municipal de Caranavi en el programa Identidades. Nosotros con esa entrevista volvemos hasta Estudios Centrales. Cuatro municipio de Caranavi, Barcara, Jacafaxir, Jamtayataki, Curaibari, Loraura Caja, Utjawara Kiri, Kimsatunca, Bayari, Barakawa, Pocanta, Guayatari, Askira Guayatilla, Guayaparax, Tusaraura Casa, Curaibari, Ban Aura Casa, Askir Jabauyas, Eyasi Guayari, Sasinsa, Tokipacha, Yatilla, Guayaparax, Cabaracampi, Akawaki, Chauto, Kuyan, Recampeja, Yakarukabai, Hikisincapa.